Vía Educación es una red internacional de especialistas con un gran interés en el tema educativo para la región latinoamericana. Nació en 2005 con un grupo de estudiantes de diferentes universidades en Boston, principalmente Harvard y MIT, que vimos que teníamos un interés común en abonarle a la calidad educativa de nuestra región, donde hemos tenido un principal énfasis no solo en el diseño e implementación de metodologías educativas, sino también en una evaluación muy contundente con respecto a cuáles son los resultados, cuál es el impacto que tienen estas iniciativas. También buscamos generar no solo el compromiso, sino aquellas competencias que permitan que los individuos tengan un impacto cada vez más efectivo y positivo en el desarrollo de su comunidad. Para generar oportunidades de desarrollo social sustentable, vamos a seguir trabajando fuertemente en nuestros 4 ejes de acción principales: calidad educativa, política educativa, educación para la ciudadanía y corresponsabilidad social. En Vía Educación creemos que el desarrollo social sustentable es posible, que las personas, si se les da la oportunidad, pueden generar alternativas para contribuir en la mejora de su propio entorno. Creemos que este proceso no es algo espontáneo, sino que requiere de metodologías y de una serie de lineamientos para poder lograr los resultados. Nosotros llamamos a este procedimiento Sistema Participativo de Desarrollo Social Sustentable. Empezamos primero con la cohesión social. Empezaron ellos a tratar de conocerse más. Conocían a lo mejor superficialmente, pero trataron de conocerse más. Luego la maestra empezó, ¿qué es lo que vamos a arreglar? Fue la elección por democracia. Hicimos entre los grupos como que una encuesta, pero entre todos los grupos, qué es lo que querían cambiar o qué no les gustaba de las instalaciones de la escuela. ¿Cómo podemos hacer para resolverlos? Están tomando decisiones que les van a ayudar a solucionar un problema en específico. Ahorita todavía estamos en la acción, las acciones ellos las van dirigiendo, ellos van haciéndolo, ya vamos a llegar a una evaluación. Muchachos, escríbanme en una hoja cómo se han sentido con el proyecto, ¿creen que les ha servido? E incluso hicimos una comparación, a ver, fíjense ustedes si han avanzado o no han avanzado. Ya se nos acabó ese problema de lo que tanto se quejaban en las encuestas. Aulas en Paz es un proyecto apasionante, muy completo. Es trabajar específicamente en los grados de segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Se interviene en todos los ámbitos de la escuela. Entonces, el primero es el salón de clase, el segundo es un club fuera del aula de clase donde 6 niños, 2 que son, digamos, denominados agresivos y 4 que son más prosociales se reúnen y comienzan a trabajar juntos. Y el trabajo de los prosociales ayuda a que los niños que son más agresivos moldeen un poco su carácter. Para poder manejar tanto sus emociones como sus actitudes, para provocar cambios positivos en sus relaciones entre los alumnos, sus compañeros y también hacia afuera, que es lo importante, hacia los padres de familia también. En general, lo que nos había manifestado el director en esta escuela es que hay problemas de disciplina. Y te parte el alma ver cómo vienen de sus casas sin comer, con bastantes problemas. Sí, es muy positivo la relación maestro-alumno cuando nos hacemos conscientes un poquito más de por qué el alumno está actuando y haciendo determinada actitud, conducta o lo que sea. Y luego dices, si yo puedo hacer algo, un granito de arena, lo que sea, pues ya te das por satisfecho de que estás haciendo algo por esos niños, ¿verdad? Una labor. Creo que sí se han ido logrando resultados. El niño ha podido tranquilizarse un poco, abrirse un poco más a sus compañeros, ser aceptado un poco más. No digo que se le quitaron los problemas, porque los problemas siguen estando ahí, pero él ha podido tener un mejor manejo de sus emociones, de su conducta, y es un resultado muy positivo. Cuando las personas están acostumbradas a vivir en una comunidad donde hay muchas injusticias, muchas situaciones adversas, generalmente pierden la confianza de que son capaces de lograr un cambio.
Puede uno querer algo, pero nadie se fija en uno. Sí, fue para mí un poco difícil desarrollar el proyecto porque pues a veces las dudas. Porque al principio como que no nos interesaba mucho, que nada más le dijimos a la maestra que sí porque nos había dicho que sin examen o así. Cada vez se fue implementando esa curiosidad de cómo va a quedar, de cómo vamos a hacer esto y de pues echarle ganas. Y las quieren terminar, ¿verdad? No quieren detenerse ni dejar a medias el trabajo, quieren darle fin a su actividad. Sin embargo, a través de los proyectos y la implementación de este sistema participativo nos hemos dado cuenta que las personas recuperan esa confianza a través de los logros que van adquiriendo junto con sus comunidades. Entonces, esto les ayuda a poder confiar en sus capacidades, poner esas capacidades a servicio de los demás y construir juntos una sociedad más democrática, más justa, más equitativa. Una cascadita que cae y riega todo lo demás. Yo para mí quedé encantada con esto, dije esto lo necesito, se necesita en mi escuela y lo quiero. A un aprendizaje, al trabajar en equipo, uno detén la escalera y otro agarra la pintura y otro pinta. Como que ya no están cayendo en la apatía. Es algo muy simple. Pero ahí está el cambio. Sabes de que va a haber 2, va a haber 3, va a haber 4 y si todos pensamos así en grupo, sí se puede dar el cambio hacia algo favorable, hacia algo positivo. Pues yo creo que aquí lo más importante es de que los alumnos se sientan contentos al tener esa participación, ¿verdad? Que se les tome en cuenta, donde ellos obtienen resultados por ellos mismos. Que cuando terminan también se les reconozca y que los demás se den cuenta que trabajaron en un bien para toda la comunidad. Se sienten súper bien los alumnos a ser tomados en cuenta. Para generar oportunidades de desarrollo social sustentable, vamos a seguir trabajando fuertemente con maestros de escuelas públicas y con facilitadores de comunidades abiertas para desarrollar competencias cívicas. Me da bastante gusto instituciones de este tipo se estén fijando en mejorar nuestra educación. Entonces este programa cayó de perlas. Es algo inolvidable, la verdad. Me siento más profesional. Te beneficia, o sea, no se puede quedar uno igual. Uno como maestro no se queda igual. Yo me siento orgulloso de mis alumnos y también me siento orgulloso de mi personal. Se requiere nada más amor. Necesitamos lograr sinergias y trabajar en equipo entre los diferentes sectores y personas para poder lograr que este objetivo de transformación sea una realidad. En esa tarea necesitamos de tu esfuerzo.